Vamos a ir hablando lo que el Señor tiene para nosotros. Leemos la palabra del Señor en Filipenses, su capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo y glorioso nombre. Te pido, Señor, que me ayude en este momento, Padre, a hablar de tu palabra, exaltarte, Señor. Que los que van a escuchar esta palabra, Señor, pueda haber un cambio en su mente, en su alma, en su espíritu, en su corazón, Señor. Padre, nos rendimos ante ti y reconocemos que tú eres el Dios inigualable, que tú eres el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, y que nadie hay como tú, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego de haber leído la palabra, hemos puesto como título a este mensaje, hablar de que Cristo como paradigma de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de paradigma, nos referimos a un ejemplo, nos referimos a un referente de alguien que nosotros podemos seguir o pudiéramos seguir. Entonces, yo creo que Cristo tiene todas las cualidades para nosotros tenerlo a Él como paradigma de la iglesia, ya que Él ha sido el fundador de su iglesia. Y Él, teniendo todas estas cualidades tan preciosas y tan hermosas, yo creo que en este pasaje bíblico vamos a ver de la manera y de la forma de cómo Cristo nos demuestra de que Él realmente es y ha sido el paradigma de la iglesia. El apóstol Pablo trae un problema. En el capítulo 1 nosotros encontramos de este libro de Filipenses, donde él trata un problema, vamos a decirlo de esta manera, como externo de algo que estaba pasando dentro de la congregación. Y él se ve en la obligación, vamos a decirlo de esta manera, de tener que escribir esta carta para hacer algunos reajustes, para
que la iglesia pudiera entender cuál era su función como tal. Y en el capítulo 4 de este mismo libro, nosotros encontramos que se estaba dando un problema interno con algunos hermanos o algunas hermanas allí, donde el apóstol Pablo dice: así que, hermanos míos, amado y deseado, gozo y corona mía, estás así firmes en el Señor, amado. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo le escribe y le dice: yo quiero que Evodia y Síntique sean de un mismo sentir, de un mismo pensamiento en el Señor, porque había un problema allí. Por eso nosotros encontramos en este versículo bíblico que acabamos de leer, donde el apóstol Pablo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si hay algún consuelo de amor, Pablo dice: si hay consolación en Cristo Jesús, pues hace como una pregunta retórica aquí de la siguiente manera, dando esta declaración que si hay consolación en Cristo Jesús. Pues en 2 de Corintios, su capítulo 1, versículo 5, allí encontramos de que Cristo es el consuelo, es la consolación de la iglesia en cualquier momento de sufrimiento, de angustia, de pena y dolor que puedan estar atravesando la iglesia, los hijos de Dios, aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Y él dice: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, en Cristo Jesús nosotros encontramos consolación ante las adversidades, ante el problema que se pueda presentar en cualquier momento determinado en nuestra vida. Cristo nuestra consolación. La palabra consolación o consuelo que nosotros mencionamos en este momento dice que viene del griego, que viene la palabra paraklesi, que quiere decir alguien que te fortalece, que te ayuda, quien te sustenta en los momentos donde tú necesitas fuerza para seguir caminando. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios es nuestra ayuda, es nuestro consuelo cuando nosotros lo necesitamos a Él a cada momento y a cada instante de nuestra vida. El Espíritu Santo es nuestro consuelo. Por eso Cristo dijo: rogaré al Padre que os enviará otro consolador. Entonces el apóstol Pablo menciona y da esta característica hablándole si hay alguna comunión en el Espíritu, porque el propósito de Pablo, el anhelo de Pablo era que en aquella iglesia existiera una unidad en el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia o bondad, vamos a decirlo de esta manera, Pablo dice lo siguiente: esto, en el versículo 2, da la siguiente declaración: esto completa mi gozo. O sea que el apóstol Pablo estaba diciendo: si en ustedes abunda la consolación, si en ustedes está la unidad del Espíritu, si en ustedes está el amor extrañable, esto me llena de gozo, me llena de gran satisfacción, y con esto yo entonces glorifico al Señor. Yo creo que cada líder o cada pastor desearía de que su iglesia pues abunde estas cualidades, las cuales el apóstol Pablo está mencionando en estos versículos bíblicos, donde dice que cada quien, escuche bien lo que él dice, que si cada quien tiene esto, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y cuando dice sintiendo la misma cosa, más bien lo que quiere dejar dicho es que cada quien tiene que tener una misma mente. Y nosotros, como dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Aquí en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no hay espacio para decir que cada quien piensa diferente. No, en los caminos del Señor, en la iglesia de Cristo, tenemos que tener un mismo propósito, una misma mente, un mismo sentir en el Espíritu Santo de Dios. O
sea, que no hay espacio para yo decir que cada cabeza es un mundo. No, en la iglesia cada cabeza no es un mundo. Cristo es la cabeza y nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y Él es quien guía a su iglesia. Pero nosotros, cuando poseemos el conocimiento de la palabra de Dios, pues entonces tenemos el mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. O eso era el anhelo del apóstol Pablo, de que la iglesia pudiera entender esto. Vos decís que se hubieran metido en algunos problemas. Y hay un detalle muy importante, y es que en la carta que se leían anteriormente no era como nosotros la leemos ahora, que nosotros leemos un versículo bíblico, leemos otro versículo bíblico y la dejamos así. O tal vez cuando damos un estudio, pues tomamos un capítulo, 2 capítulos. No, en ese tiempo se leía completa la carta que se enviaba a aquella comunidad. Es decir, yo estoy predicando, ustedes tenían que estar ahí escuchando desde el primer capítulo hasta el último capítulo lo que Pablo había enviado o cualquier otro apóstol. Entonces él le dice a ellos, yo me imagino a Evodia Sintique escuchando lo que el apóstol Pablo lo que él escribió, para que haya en ella una unidad en el espíritu, como el Señor ha demandado siempre en su iglesia. Entonces decimos que si esto es así, debemos de mirar como el apóstol Pablo, pues entonces dice lo siguiente, escuche bien: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Wow. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La palabra que aparece vanagloria es la palabra keodosia, que quiere decir vanagloria, algo vacío como tal. Sino que debemos de buscar la gloria, o más bien exaltar a Cristo en su gloria, que aparece en la palabra dosia, que lo que quiere decir, como nosotros le llamamos icabó, como peso de gloria. Entonces la gloria del hombre es pasajera. Él dice, nada hagáis por contienda, por problema o por vanagloria. No, sino estimándonos los unos a los otros como superiores. Es decir, que yo debo de ver a mi hermano como superior a mí. En caso de que yo tenga o yo esté en alguna posición que el Señor me haya colocado a mí, por su gracia, por su amor, por su misericordia, esto no me puede hacer sentir a mí superior a los demás. Porque si esto me hace a mí, me hace sentir superior a los demás, entonces yo voy a entrar a la vanagloria. Pero cuando yo entiendo de que mi hermano es superior a mí, yo le voy a obedecer a él en todo, aún yo siendo, escuche bien lo que le estoy diciendo, aún yo estando un peldaño más alto que él. Eso es lo importante. Entonces, cuando eso sucede, la iglesia, como nosotros decimos, irá de viento en popa. Todo irá bien porque a un niño me va a guiar a mí porque yo lo veo superior a mí. No lo estoy viendo como alguien inferior de quién es este para darme a mí cierta instrucción. O quién es él para llamarme a mí a amonestarme. O quién es él para darme cierta exhortación. No, yo lo estoy mirando a ese niño, sea en el espíritu o sea de edad, no importa cómo, yo lo estoy mirando como superior a mí. No lo estoy mirando como que yo soy superior a él, llámese ser por el conocimiento que pueda poseer en cualquier momento o en el grado en el cual el Señor lo ha colocado. Recuerde esto, que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, hasta un niño nos guía. No hay espacio para sentirse superior, sino el espacio para nosotros sentirlo inferior. Pero eso es lo que a nosotros no nos gusta. A nosotros nos gusta de que nos vean como superiores. A nosotros nos gusta de que nos abran las puertas. A nosotros nos gusta de que nos sirvan. A nosotros nos gusta de que Él vea mi talento, de que Él vea mi don. Que Él vea en la posición en la cual el Señor me colocó. Que me vea, no que me vea como siervo, sino de que me vea como Señor. Porque eso es a donde el ser humano o la naturaleza caída del hombre, eso es lo que busca. El hombre busca, déjeme decirle eso, por su propio universo, donde él mismo gobierna, donde no hay espacio para nadie. Aquí estoy yo y solo yo, y nadie más. No, en Cristo Jesús no es así. En Cristo Jesús usted se humilla. En Cristo Jesús usted tiene que reconocer que usted, si quiere ser más alto, tiene que servirle a los demás. Yo me siento alto, porque cuando tú eres más alto, entonces mayor servidor eres en la iglesia de nuestro Señor.
Entonces el apóstol Pablo decía, esto completa mi gozo. En pocas palabras, esta palabra lo que quiere dejar dicho es, hay un derramamiento, hay un desbordamiento de la palabra gozo aquí. De satisfacción, de gran entusiasmo, porque yo veo que ustedes se están asemejando a ser igual que Cristo, que es nuestro Señor. Entonces él dice, sintiendo lo mismo, nada hagáis por contienda, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, no mirando nada más mis necesidades, sino que yo me enfoco a mirar también las necesidades del otro. Eso es lo que él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, a lo mío es mío y de nadie más. Entonces el apóstol Pablo le dice, tiene que haber un enfoque. Y el enfoque que tiene que haber es que cada cual no debe de mirar por lo suyo propio, sino que tenemos que mirar también por lo del otro. Es decir, vamos a participar todo en la armonía y en la coinonía como al principio. Ese es el llamado que el apóstol Pablo le está haciendo a esta iglesia en Filipo. Pero ahora bien, luego del apóstol Pablo hablar de esto, hablar de ese problema interno, vamos a decirlo de esta manera, que se encontraba en la iglesia, él hace un llamado. Y el llamado que el apóstol Pablo hace, verdaderamente llama poderosamente nuestra atención. Esto es cuando el apóstol dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice lo siguiente, hermano, luego de decirle todo esto, entonces él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Déjeme decirle que el apóstol Pablo no le está dando una opción. El apóstol Pablo está dando una ordenanza, un mandato, porque esto está de manera imperativa. Aquí él está diciendo, ustedes tienen que obedecer, o ustedes tienen que hacer lo que Cristo hizo, porque Cristo es nuestro paradigma, Cristo es nuestro ejemplo. Entonces él dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir, lo que quiere dejar dicho es una condición de un estado que ya será y ha sido. Es decir, este versículo bíblico o esta parte que nosotros estamos aquí, estamos entrando, vamos a decirlo de esta manera, por un camino muy pedregoso. Porque durante los años esto ha sido muy debatido y tiene una gran descarga, vamos a decirlo de esta manera, teológica, este versículo bíblico, porque centra algo muy importante. Alguien decía que esta parte donde el apóstol Pablo habla aquí, en el versículo 5, debería de estar en otra carta y no en la carta a los filipenses. Pero ¿por qué él dice esto? Por el gran contenido teológico que tiene. Y eso es importante para nosotros como iglesia, que entendamos esto, porque Cristo, o vamos a decir la doctrina de Cristo, la persona de Cristo, ha sido muy atacada durante muchos años. Y como ha sido muy atacada, estos versículos bíblicos, esta verdad que encierra aquí el apóstol Pablo, tenemos que prestar toda nuestra atención a lo que nos está enseñando el apóstol en esta carta. Entonces él dice que haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo, aparece una palabra en el griego que es la palabra kenosis. Y quiere decir que Cristo se despojó a sí mismo. Es decir, esa palabra de kenosis lo que está diciendo es que Cristo, aunque tuvo este sentir, el sentir de él descender, nosotros podemos decirlo así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice que él se despojó a sí mismo. Entonces, cuando se menciona esta teoría, quiere dejar dicho de cuando Cristo vino, que vino aquí a la tierra, hay gente que dicen, hay algunos que enseñan eso, de que Cristo no era Dios. Sino está diciendo de que no era 100% Dios, sino que era un hombre común y corriente como los demás. Entonces echan a un lado la divinidad de Cristo. Y se le olvidan a ellos realmente todo el consejo de Dios, lo que nos enseña la palabra con relación a este versículo bíblico. Entonces preste su atención. Decir esto es negar la doctrina fundamental de la iglesia cristiana.
Decirle que Cristo no era Dios es negar totalmente todo lo que dice la palabra del Señor. Porque allí nosotros encontramos claramente de que Cristo era Dios. Ahora bien, la palabra que aparece también, la palabra forma, viene del griego, que lo que quiere dejar dicho es, hay dos palabras muy importantes, y quiero que la anote, que es esquema. Y la palabra esquema, dice, también significa forma, y es la forma de externa, mejor dicho, que nos lleva a nosotros a un cambio. Es decir, cuando Cristo se vació, que eso es lo que quiere dejar dicho esta teoría, Él no dejó de ser Dios, sino que Él vino en su misma naturaleza, en su misma esencia. Lo que cambió fue el esquema, vamos a decir, la parte de afuera, donde Cristo, Él cuando se despoja de allí, Cristo fue hombre, y como fue hombre, entonces hubo algunos cambios, como nosotros, que nosotros crecemos o nacemos, ¿verdad? Crecemos, envejecemos y morimos. Hay un cambio en nuestra vida eterna como tal. Ahora bien, ¿qué nos enseña la palabra con relación a esto? En el libro de Juan, para que nosotros tengamos fuertemente el argumento en cuanto a lo que nosotros estamos diciendo, en el libro de Juan, en el libro de San Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Se está refiriendo a Cristo. Entonces allí hay una declaración de la preexistencia de Cristo. En otra palabra, Cristo ha existido todo el tiempo. Cristo no ha sido creado, sino que fue el quien creó todas las cosas. Entonces dice también, en el libro de Timoteo, su capítulo 1, nosotros lo encontramos allí, donde dice, en el capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, escuche bien, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Allí hay una declaración potente. Grande es el misterio. Dios manifestado en carne. Dios, el creador del universo, el Dios trascendente, pero también es inmanente. Él, escuche bien lo que está diciendo la Biblia, Él se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, tabernaculizó en la palabra que aparece allí en el libro de Juan. Él mismo, no hubo otro sentir en Cristo que no sea despojarse, como dice la Biblia. Pero en Hebreos, su capítulo 1, versículo 3, escuche bien que no hay duda de que Dios o Cristo poseía la deidad, de que Él era el mismo Dios. Y en Hebreos, su capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo era la misma imagen de la sustancia de Dios. Es decir, en otra palabra, Cristo, sin lugar a duda, era el mismo Dios andando aquí en la tierra. Pero, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que Cristo no estimó nada, no estimó ser el mismo Dios, hablando de lo que es la Trinidad como tal, como cosa que aferrarse. Cristo no se aferró a nada, hermano. No hubo ningún apego a decir esto es mío. No, Cristo no se aferró, Cristo no amó el decir yo estoy revestido de gloria, yo estoy revestido de magnificencia, de poder, de majestad. Él no estimó nada de eso. No digo, bueno, como yo soy Dios, entonces ¿quién me va a hacer a mí ser semejante a los hombres? No, nadie. Pero dice aquí que Él no se aferró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Escuche bien lo que está diciendo, no se aferró a nada, sino que se despojó a sí mismo, formando o tomando forma de siervo. Cristo se despojó. Pero ¿cuál fue el despojamiento que tuvo Cristo? A Cristo lo servían ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Todo eso Cristo lo tenía. Mas sin embargo, Él no se aferró a nada de eso, sino que se despojó.
En pocas palabras, lo dejó todo para venir a morir en una cruz. Dios. No hay una verdad más grande que esto que nosotros estamos diciendo. Él decidió a sí mismo. En otras palabras, escuche bien, no fue que Cristo le dijeron tú vas a hacer esto o tú vas a hacer aquello, sino que Él, en su soberana voluntad, en su divino propósito, en su pensamiento alto y sublime, Él decidió despojarse a sí mismo. Porque sabe algo, hay muchas veces que a nosotros tienen que despojarnos de la cosa. Y nosotros estamos aferrados a algo y estamos aferrados a esto. Y nadie me lo quita porque esto es mío. Pero Cristo dice que Él mismo se despojó a sí mismo. Escuche bien, cuando yo estaba leyendo esto, digo, Dios mío, te despojaste tú mismo. Nadie te lo quitó, sino que Él mismo decidió dejarlo todo para dar el todo por el todo. Esta es la verdad céntrica, hermano. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice aquí, tomando forma de siervo. Pero no tan solo eso, Él se despojó, sino que Él vino y tomó la forma de siervo. Y yo pienso, pero Cristo pudo haberse despojado y venir como rey, donde todo el mundo pudiera estar alabándole, donde todo el mundo quisiera servirle, como Él hizo la entrada triunfal allá en Jerusalén. No, Él pudo haber venido de esa manera. Pero Él tomó la forma de siervo. Escuche bien el pensamiento que aparece aquí. Es la palabra doulos, que quiere decir la palabra esclavo en el griego. Cristo vino del cielo, o sea, Él descendió para ascendernos a nosotros. Ese es el cambio que nosotros vemos aquí. Él vino a ser esclavo para libertarnos a nosotros. Él deja su gloria y nos ve a nosotros sumergidos en el pecado, nos saca a nosotros y se sumerge Él. Se sumerge entre los hombres. Pero ¿con qué pensamiento Cristo lo hace? Lo hace con el pensamiento de llevarnos a nosotros a gloria. Entonces dice, Él se humilló a sí mismo, se hizo siervo. Recuerden ustedes que Cristo fue siervo y fue y lavó allí los pies de sus discípulos. Lavó los pies de sus discípulos. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo es de tú lavarle los pies a tu hermano, es de tú servirle a Él. Ese es el sentir. Cristo se hizo un esclavo. Y nosotros decimos fácilmente, no, la palabra esclavo, la palabra siervo, no se valía por sí mismo. Él se hizo esclavo del mismo Dios. Dios se hizo esclavo, Él se hizo esclavo. ¿Para qué? Para servirle a la humanidad. Ese fue el sentido, el pensamiento de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir? Que se despojó a sí mismo, se hizo siervo. Cristo le sirvió a los leprosos. Cristo le sirvió a todo el mundo, hermano. Le sirvió a los niños. Todo eso Cristo lo hizo. Pero lo hizo por amor a nosotros. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Dice que se hizo semejante a nosotros. Escuche bien esto, señores. Eso fue una humillación tremenda, terrible de Cristo, hacerse semejante a su criatura como somos nosotros. Cristo se humilló tanto que se hizo siervo, pero sigue descendiendo. ¿Y hasta dónde iba a llegar Cristo, hermano? Sino que dice que se hizo siervo. Y estando en esa condición también lo dice claramente. Se hizo semejante a nosotros. ¿Por qué se hizo semejante a nosotros? Participó de nuestra misma naturaleza. Nosotros lo vemos ahora claro. Lo vemos muy bonito. Pero no, eso fue una humillación para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue una humillación de Cristo. Hacerse igual a nosotros. Caminar entre la calle polvorienta, caminar allí entre prostitutas, entre delincuentes, entre gente mala, perversa, entre gente que lo repudiaban a Él, que lo odiaban a Él, y Cristo como quiera siguió caminando para cumplir el propósito de Dios.
Cristo se hizo semejante a nosotros y no fue cualquier cosa, hermano. No fue cualquier cosa tomar la decisión de hacerse semejante como yo y como tú. Y en esa semejanza de hombre, Cristo tuvo hambre. Cristo se cansó. Cristo lloró ante la tumba de Lázaro. Cristo tuvo sed y le dijo que le diera agua a la mujer samaritana, porque se hizo semejante a nosotros. Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Él se empobreció para hacernos ricos a nosotros. El cual, teniéndolo todo, teniendo su gloria, teniendo su majestad, teniéndolo, no hay palabra para nosotros decir de esta manera, pero Cristo se entregó teniendo millares y millares de ángeles y de arcángeles que le sirvan. Él dijo, yo voy a ser igual que ellos. Y esto es un ejemplo de ver de la manera de cómo Cristo lo hizo. Hacerse semejante y darlo todo. Pero dice, y estando en la condición de hombre, escuche bien esto, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Aquí vuelve a aparecer la palabra donde dice que Él se humilló a sí mismo. A Cristo nadie lo humilló. Cristo nadie le dijo, yo te voy a humillar, sino que Él dijo, yo me humillo a sí mismo. Él se humilló para Cristo nacer en un pesebre allí. Eso fue una humillación. Eso fue algo aplastante. Pero nosotros creemos que todo fue como color de rosa. No fue así. El Cristo caminar aquí, eso fue una humillación para Él. Se humilló a sí mismo. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte, hermano. Porque hay veces que nosotros, nuestras condiciones, muchas veces obedecemos a Dios hasta cierto límite. Pero dice que Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Y no hay una humillación más grande para el ser humano que la muerte. Cristo se humilló. Cristo dijo, mi vida nadie me la quita, sino que yo la doy. Cristo fue que se entregó a sí mismo. No fue que a Cristo lo agarraron y que Él voluntariamente no pudo hacer nada. No, Él tenía el poder, Él tenía la autoridad, Él tenía la omnisciencia, la omnipotencia. En Cristo estaba todo el poder, porque en Él habita y habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo estaba eso, como le dice allí en Colosenses. Pero Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él quiso obedecerle a Dios y dijo, ¿cuál es el límite de la obediencia? Y Él dijo, no, el límite de la obediencia no es yo decir hasta hoy, hasta mañana, no, sino que Él dijo, yo soy obediente y seré obediente al Padre hasta la muerte. Yo creo que en nosotros debe de haber este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús de ser obediente. Pero ¿hasta dónde llega el grado de mi obediencia delante de la presencia de Dios? ¿Hasta dónde yo le obedezco a Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Yo voy a seguir obedeciendo al Señor. Seguiré obedeciendo al Señor hasta que yo reciba lo que el Señor, lo que yo le he pedido a Él. Porque eso pasa, la obediencia, bueno, es como algo condicional. Si el Señor hace eso conmigo, entonces yo voy a hacer aquello. Nosotros hacemos como un negocio con el Señor. Y hasta ahí llega nuestra obediencia. Pero no, Cristo dijo de la siguiente manera, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche bien esto, hermano. Él se hizo obediente hasta la muerte. Pero el apóstol Pablo resalta algo muy importante. Y es que él dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe por qué resalta esto? Porque la muerte de cruz no era cualquier cosa. Para un judío, la muerte en la cruz era ser maldito. Porque en el libro de Deuteronomio dice, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Los judíos estaban mirando a un hombre maldito, pero los romanos estaban mirando a un miserable, a un delincuente, a un vulgar asesino y criminal. Esa era la idea que ellos concebían.
Es más, le voy a decir esto, los romanos no crucificaban a sus ciudadanos en una cruz. Si usted era ciudadano romano, usted no lo crucificaban. Porque ellos entendían que eso era una muerte espantosa, una muerte que no se le podía desear a ningún ser humano. Porque la muerte en cruz, eso fue inventado por los persas. Y esto lleva en la connotación de una muerte lenta, segura y dolorosa. Es decir, que era una muerte súbita, usted subir a un madero, usted subirlo allá. Y Cristo se hizo obediente, Cristo murió desnudo, hermano. Cristo murió llevando el pecado de nosotros. Dice la Biblia que ni Dios, escuche bien eso, escatimó a su propio Hijo, sino que cargó el pecado de todos nosotros en Él. Toda nuestra maldad Cristo la pagó allí en la cruz. Para Cristo fue una vergüenza, cuán humillación tan grande. Yo no sé si usted puede entender esto, hermano. La muerte de cruz. Déjeme decirle que había algunas personas que podían durar 3 días, 4 días, pero Cristo no duró tanto tiempo en la cruz. Porque Cristo, antes de subirlo a la cruz, ya nosotros conocemos lo que pasó con Él. A Cristo lo laceraron, a Cristo lo volvieron nada, señores. A Cristo lo desfiguraron. A Cristo, el mismo Dios cargó su ira sobre Él. La ira que debía cargar sobre nosotros. En la cruz Cristo la cargó. Pero cuando Cristo estaba orando, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, Padre. Cristo sabía por el Calvario que iba a pasar. Él sabía que tenía que beberse la copa de la ira de Dios. ¿Usted cree que fue fácil, hermano? Cristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Cristo estaba dispuesto a hacerle obediente a Dios hasta la muerte, y no a cualquier muerte, sino hasta la muerte de la cruz. ¿Hasta dónde llegará nuestra obediencia a Dios? Cristo decidió ser obediente hasta la muerte, sin reservas, sin condiciones. Dijo: no, Padre, yo iré, yo tomaré la decisión y nadie más, porque nadie más podía pagarle el precio a Dios, sino su Hijo unigénito. Le voy a decir de esta manera. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra que quiere dejar dicho allí, la palabra unigénito, es la palabra único en su clase. Y Cristo, como único en su clase, era el único que podía pagarle el precio a Dios. Uno igual que Él, porque la justicia de Cristo era perfecta. Y como la justicia de Cristo era perfecta, Dios necesitaba que alguien perfecto en la condición de Él mismo le pagara el precio. Por lo cual entonces Cristo nos redimió en la cruz del Calvario. Sí, Cristo lo hizo, único en su clase, para cumplir las condiciones que demandaba Dios para nosotros. Eso lo hizo Él. ¿Había alguien más que podía haber hecho eso? No, nadie más pudo haberlo hecho. Solo Cristo. Y nadie más que Cristo fue suficiente para cumplir el propósito de Dios en la humanidad. Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Y ese pensamiento y esos planes de Dios estaban antes de fundar la tierra. Ahora bien, la Biblia dice aquí en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Escuche bien eso. Por la obediencia hasta la muerte, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí está el clisma del asunto, que Él se humilló hasta lo sumo, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre.
Él se humilló a sí mismo, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Aquí está el pago del sacrificio de Cristo. Cuando Cristo fue resucitado, Dios lo estaba exaltando hasta lo sumo, porque Cristo murió, pero también resucitó. Y si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Y nos sentaremos en gloria juntamente con Cristo. Pero todo eso lo logramos por los méritos de Cristo, por su obediencia hasta lo sumo delante de la presencia del Dios omnipotente. El nombre de Cristo no es cualquier nombre, hermano. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, su capítulo 45, versículo 23, escuche bien lo que dice Dios en su palabra. Por mí mismo hice juramento de mi boca. Salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí, escuche bien esto, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. No hay una declaración más potente que esta que acabamos de leer. Dice que ante Él se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Los serafines, querubines, todo el mundo tiene que doblar su rodilla ante la presencia del Dios omnipotente. Pero hay algo que dice aquí, es que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra que aparece allí, la palabra Señor, es la palabra Kyrios, que quiere dejar dicho Señor o amo o Rey, que está por encima de todo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está citando esto, es como llevar el pensamiento del nombre que aparece aquí en el Antiguo Testamento. Es la palabra Jehová, la palabra Señor, que aparece la palabra es el Adonai, el Shaddai, como nosotros queremos llamarle. Ellos sabían que ante ese nombre, ante el gran yo soy, tenía que doblarse toda rodilla y toda lengua tenía que confesarlo. Es decir, que el hombre que no confiese a Cristo como su Señor, algún día, escuche bien esto, algún día tendrá que confesarle como Señor y doblar su rodilla ante Él. Si usted no lo hace ahora en este tiempo, al final de la jornada, como quiera, usted terminará doblando su rodilla y confesando que Él es el Señor de todo lo creado, de todo lo existente. Entonces sería mejor usted tomar la decisión ahora mismo, arrepentirse de su pecado y confesar a Cristo como su Salvador. Porque como quiera en este mundo o en el otro mundo, usted tendrá que confesar a Cristo como Señor. Y yo pensaba en esto y decía, pero si los ángeles, los serafines, los arcángeles, todo el mundo, digo yo, hasta el diablo va a tener que arrodillarse ante la presencia del Señor. Y tendrá que confesarle con todo su demonio que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la autoridad, el poder, el dominio, la majestad, la omnipotencia, su omnisapiencia le pertenece al único Dios que es Jesucristo. Porque de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en la tierra, las que están arriba y las que están debajo. Todo fue creado por Él y para Él. Por lo cual, amados hermanos, debemos de entender que si esto es cierto, tal y como la palabra nos dice, que no tengo duda en lo absoluto, tenemos que reconocer el poderío, el señorío de Cristo como el Dios todo soberano sobre la tierra. La soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y como Él entiende. Y a Dios nadie le dice qué tú haces ni qué tú vas a hacer. Nadie se interponga ante el Dios Todopoderoso. Cuando Él toma una decisión, se cumple y eso es irrevocable. Lo de Dios se cumple porque se cumple. No hay nadie, ni nadie que escape de los planes y del propósito de Dios para con su iglesia. Escuche bien esto, hermano. Nada ni nadie. Nadie sale de los planes y del propósito de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos pensar que se le escapó algo a Dios. No. Aquí se demuestra la soberanía de Dios. ¿Quién le dice a Dios qué tú estás haciendo? ¿Quién cuestiona a Dios?
Yo recuerdo, ustedes recuerdan lo que pasó allí. Vuelvo ahora nuevamente, no me estoy haciendo el mensaje, pero cuando allí Job le dice al Señor y comienza a cuestionarlo, comienza a decirle que tú esto y que tú aquello, y comienza a llorar, y tú, Dios mío. Entonces Dios le dice, espérate muchacho, siéntate ahí. Y Dios comienza a preguntarle, y una pregunta entre mí, no pudo contestarle a Dios. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba que creé las estrellas? ¿Dónde estabas tú? ¿A dónde estaba? ¿O acaso nosotros creemos que a Dios se le escapa algo? No, Dios es soberano. Y Dios como soberano tiene el control absoluto sobre su creación. Hay gente que piensan de que Dios creó el mundo y se fue y lo dejó todo. No, Dios es inmanente, Dios permanece en su creación y está atento a todo lo que esté pasando. Con esto termino, amados hermanos, diciéndoles lo siguiente. Ante Cristo se doblará toda rodilla. Todo el mundo confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Que Él reciba toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación y toda la glorificación para nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, Señor. Gracias por tu humillación. Gracias por hacerte hombre, Dios. Por hacerte esclavo, Señor. Ojalá que tu iglesia, Padre, pueda entender que tenemos, Dios, que tener este mismo sentir que hubo también en ti, Señor. Este sentir de tu humillarte hasta lo sumo, Señor. Y de ser obediente, Señor. Cueste lo que cueste, Padre. Tú eres el Dios unigénito, Dios, el único en tu clase. El Dios que ante ti se doblará toda rodilla, Dios. Y toda lengua confesará, Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores.